conversas con la persona, te hablan de familiares que tienen problemas de salud o ellos mismos tienen problemas de salud que están temerosos. Temerosos de perder su puesto de trabajo porque es el único ingreso que tienen. Están temerosos de que un problema que tienen en la escuela con un hijo que no está rindiendo bien o que posiblemente un hijo o una hija se ha desviado detrás de los vicios del alcohol, de las drogas. El corazón del ser humano está lleno de temor en estos tiempos, pero al igual que como los discípulos de Stalin, vivimos con las puertas de nuestro corazón cerradas. Dios bendiga este espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos un tema muy poderoso, la paz en medio del miedo, el temor. La gente tiene temor, pero hoy vamos a ver por la palabra que podemos tener paz en medio de la tormenta, del miedo y del temor. Ministro Daniel Santiago hoy nos acompaña nuevamente en este podcast. Bueno, muchísimas gracias. El Señor continúe bendiciendo tu familia, tu ministerio, porque en verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos de Dios de poder ser parte de este proyecto. Y a los hermanos y a los amigos que nos están escuchando, venimos evidentemente con un mensaje siempre con el llamado evangelístico, porque entendemos que los tiempos que vivimos son los tiempos finales. Entendemos que las señales de los tiempos se están cumpliendo, que el Señor viene pronto a buscar su iglesia y que nosotros, los que creemos en Él, debemos estar preparados. Y la intención de nosotros, los creyentes, es mirar a los que no son cristianos, no con ojo de juicio, no diciéndote, oye, si tú no le haces caso a Dios te vas a perder, que es verdad, pero nosotros mirarlos a ustedes con los ojos del amor de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande que nos ama a todos de la misma manera. Y de la misma forma que nosotros de Tali nos sentimos bendecidos, nosotros queremos que los amigos también sientan la misma bendición y vengan a ser parte de la fuerza más poderosa que existe sobre el universo, que es el reino de Dios, el reino de los cielos que ya se acerca. Daniel, ¿podemos entonces nosotros tener paz en medio del miedo, del temor? ¿Cómo lograr esa paz? Hay un pasaje bíblico que lo ilustra de una manera maravillosa, que yo incluso creo que me atrevería a decir que es uno de los mejores, o quizás es el mejor. Y está ubicado en San Juan capítulo 20 y es a partir del verso 19. ¿Qué había sucedido? Jesucristo había resucitado. Jesucristo había logrado la victoria sobre la muerte. Jesucristo había escrito su nombre en la historia de la humanidad como el único ser humano capaz de morir y luego dejar su tumba vacía. Hasta el día de hoy, para los que llevan récord y anotaciones, es el único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, por más que Él se lo dijo a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que Él muriera y que al tercer día resucitara, los discípulos aparentemente, por lo que la misma Biblia muestra, no lo creyeron o al menos no lo entendieron. No entendían qué era lo que Jesús estaba diciendo. Y cuando Jesucristo resucitó ese primer día de la semana, ese domingo de resurrección, que es como le llaman la tradición cristiana a ese día, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús ha resucitado. Algunos de los discípulos incluso ya sabían, María, Pedro, Juan, de que se habían dado cuenta porque el mismo Señor le había dado manifestaciones de que había resucitado. Pero los discípulos estaban, dice la palabra de Dios, encerrados en un lugar y con miedo a los judíos. En medio de un Jesucristo que está resucitado al día de hoy, que nos llama, que nos invita en su llamado a que hoy mismo tú te arrepientas y vengas a tener una vida nueva y una vida de transformación espiritual. En medio de ese mismo llamado, en medio de la presencia de un Jesucristo resucitado, hay millones y millones, Stalin, amigos que nos escuchan, de seres humanos que siguen encerrados en sí mismos y llenos de miedo. Precisamente la ONU acaba de publicar esta semana una encuesta mundial que se realiza todos los años acerca de los países más felices del mundo. República Dominicana el año pasado apareció en el puesto 69 y hoy ahora en esta semana aparecimos en el puesto 75, bajamos 6 puestos. Y uno dirá, bueno, nosotros un pueblo tan alegre, que la cultura, ¿verdad? Que sí es de gozo, de música, de alegría. ¿Cómo es eso de que la ONU de repente dice que somos un pueblo que no está tan alegre como el año pasado? Bueno, uno de los indicadores que decía la encuesta es el hecho de que en muchos países, y lo puedo ver en mi lugar de trabajo también, y ustedes también
póngase a pensar en su lugar de trabajo, en los sitios donde ustedes se mueven. La mayoría de las personas, Stalin, están, por ejemplo, a la hora de almuerzo, conectados, escuchando YouTube o con audífonos puestos y viven encerrados en sí mismos. Usted va al metro y usted ve muchas personas que están con sus audífonos puestos encerrados en sí mismos. No tienen tiempo para nada. Pero al mismo tiempo, cuando tú conversas con la persona, te hablan de familiares que tienen problemas de salud o ellos mismos tienen problemas de salud que están temerosos. Están temerosos de perder su puesto de trabajo porque es el único ingreso que tienen. Están temerosos de que un problema que tienen en la escuela con un hijo que no está rindiendo bien o que posiblemente un hijo o una hija se ha desviado detrás de los vicios, del alcohol, de las drogas. El corazón del ser humano está lleno de temor en estos tiempos, pero al igual que como los discípulos de Stalin, vivimos con las puertas de nuestro corazón cerradas y así es imposible, hermano, que Dios pueda hacer una transformación. Yo quiero agregar algo, Daniel, porque me llama mucho la atención algo del miedo. Había una profecía que se le había dado a ellos. El mismo Jesús inclusive le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de pecadores. Sin embargo, parece que el miedo no le hizo entender los momentos proféticos. Y eso acontece mayormente personas que son cristianas, que le sirven al Señor, que saben que hay una resurrección después de la muerte y que hay una promesa, que han tenido una revelación con el Señor, que Dios se le ha aparecido, el mismo Señor le ha hablado a ellos, que ellos han tenido un cambio en su vida. Sin embargo, hay un terror nocturno o un temor que el enemigo infecta en la mente del cristiano. Y me he dado cuenta de algo, que una de las cosas que hace el miedo es que la gente se esconde. Porque cuando Adán tuvo miedo, se escondió. Es decir, vemos aquí que los discípulos, a pesar de que Jesús había resucitado y que había una promesa para ellos, ellos estaban escondidos por temor. Sin embargo, luego vemos que Jesús se le aparece y le dice, pasa a vosotros. Exactamente. Y era lo que... pero hay algo, Daniel, que quiero abundar. Dijiste algo con respecto a lo que se está viviendo hoy en día. Hay un temor a mala noticia. Cuando la misma palabra dice, no tendrás temor de mala noticia. Pero el mismo Señor habla mucho del miedo, del temor. Sin embargo, Daniel, ¿por qué hoy en día el cristiano teme tanto? ¿Qué está pasando? ¿Se ha perdido la fe? ¿Se ha perdido la confianza en el Señor? Bueno, desde la experiencia que tú me estás preguntando a mí y por lo que yo he vivido recientemente, que gracias a Dios he podido tener un reencuentro con el Señor maravilloso que ha vivificado mi espíritu una vez más. La gracia le doy a Dios y a ti que te usó grandemente para eso. Te puedo decir que el secreto es muy sencillo. Estamos viviendo vidas alejadas del Espíritu Santo. Estamos viviendo vidas en las que el Espíritu Santo no tiene la preeminencia. Nosotros no estamos, los creyentes, es mi opinión, no estoy con esto acusando con un dedo señalador. Yo estoy hablando de mí. Yo creo que para yo poder alejar todo el temor de mi vida, para yo poder vivir una vida cristiana en plenitud, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que venga a mi corazón. En otras palabras, pedirle a Dios lo que la misma Biblia establece en Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Estoy siendo yo lleno del Espíritu Santo? ¿Puedo decir yo antes de salir a trabajar en la mañana o al llegar luego antes de acostarme a la casa que yo he tenido un momento con el Señor en el que yo le he pedido al Señor que me llene de su Santo Espíritu? Porque la Biblia es clara y lo vamos a ver en este mismo verso hoy también. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón cuando nosotros le aceptamos, pero luego de eso debemos de vivir una vida en la que el Espíritu sea el que nos guíe, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo le enviaré un consolador y Él os guiará a toda verdad. Entonces, si yo no voy de la mano, como si fuera un niño de la mano de su papá, si yo no voy de la mano del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que está ahora mismo en el mundo, convenciendo a los pecadores de sus pecados y al mismo tiempo permitiendo que los creyentes vivan edificados en la palabra de Dios y con la luz de Cristo en sus vidas. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Entonces, lo primero que yo me tendría que preguntar, vuelvo y te digo, es ¿qué relación tengo yo con el Espíritu Santo? ¿Lo estoy invitando a vivir a mi vida? ¿Tengo un pleno conocimiento de quién es esa persona de la Trinidad y de su ministerio para mi corazón? Yo creo que por ahí es que habría que empezar, Stalin, definitivamente. Tú sabes que yo me he dado cuenta hoy, Daniel,
que lamentablemente el cristiano de hoy es muy diferente al cristiano de ayer. Me explico. Hay una generación que yo le llamo la generación de cristal. Y hay un temor, hay una angustia. Incluso eso ha infectado a muchas personas a que duden de la palabra de Dios. Pero dijiste esto, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, óyeme bien, la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Sin embargo, acontece que muchas veces nosotros vivimos en temor, Clamamos a Dios, pero clamamos en temor. Cuando el Señor le habló a su pueblo por mucho tiempo, le hablaba la palabra que no teman. ¿Por qué? Porque es como decía Daniel ahorita, a veces nosotros, al no buscar el rostro de Dios y al no ser lleno del Espíritu Santo, vivimos con un temor a lo que nos pueda acontecer. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo está hablando en uno de sus pasajes, dice, sea que yo viva o sea que yo muera, soy del Señor. Pero sin embargo, la gente o el cristiano le teme temor a la muerte. Sin embargo, la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Ahora, ¿cómo ahora yo tengo temor a morirme si morir es una ganancia? Exacto, es que eso es lo que revela evidentemente que nuestro camino no está alineado con el Señor. Y cuando hablamos de una llenura del Espíritu Santo, queremos decirle a los amigos que estamos hablando de, primero, evidentemente, tener una relación sana con las Escrituras, estudiar la palabra de Dios, tener tiempo para ella. Pero al mismo tiempo, una cosa muy importante que yo quiero decirle a ustedes, señores, el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. En medio del temor, en medio de la dificultad, hermano, alabe al Señor. Amigo que no conoce todavía del Evangelio, ven a esta vida en la que tú vas a tener un corazón que va a vivir agradecido de Dios y vas a poder cantar al Señor. Cuando nosotros cantamos al Señor, cuando el pueblo de Dios eleva sus manos en alabanza y en cántico a nuestro Salvador, las fuerzas del infierno tiemblan. El diablo se echa para atrás. Porque el temor más grande que tiene, ¿tú sabes por qué? Porque el celo más grande que Satanás tiene es que Satanás, según lo que nos presenta la Biblia, fue echado del cielo y se fue, según cuentan las Escrituras, con más de 1/3 de los ángeles del cielo, ¿verdad que sí? Y Satanás se dedicaba, entre otras cosas, a la alabanza. Dice que era uno de los ángeles más hermosos que había creado Dios en el cielo. Y cuando nosotros los cristianos alabamos al Señor en el Espíritu Santo, cuando hay cánticos de gozo, cuando hay cánticos de esperanza, cuando nosotros celebramos la paz que Dios nos da a nosotros, el diablo se siente celoso de los cristianos porque dice, mira estos fueron los que suplantaron el ministerio que yo tenía allá arriba. Y sí, en el nombre del Señor se lo decimos a todos los que tengan dudas de esto. Nosotros los cristianos cantaremos por los siglos de los siglos las alabanzas de nuestro Señor. Y por eso vuelvo y te digo, las fuerzas del infierno tiemblan cuando los cristianos cantan. En medio de tu tristeza, en medio de tu dolor, en medio de tu miedo, alaba al Señor y te darás cuenta que fuerza espiritual a través de su Espíritu Santo llenará tu vida y te transformará. Tú sabes que el Salmo 22 dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y una de las cosas que Dios siempre le dijo al Señor es que lo alababan. Ahora, voy a hablar con respecto a esto, Daniel. Mira, tú sabes que Satanás siempre ha creado, ha buscado la forma de infundir el miedo, porque él es padre de mentira. Y ese es el objetivo, que tú creas a la mentira y no a la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero cuando tú no crees a la verdad, viene un espíritu de mentira y te atormenta. ¿Qué es lo que hace la mentira? Atormentarte, decirte que tú no puedes lograrlo. Y era lo que tú decías. Dios, cuando escucha tu alabanza, Dios obra a favor de ti, porque la Biblia dice que Dios habita en la alabanza. Una de las cosas que se ha perdido hoy es que el pueblo ha dejado de alabar a Dios. Es que el pueblo ha dejado de cantar a Dios. E incluso, según la historia, se dice que cuando los cristianos eran entregados en el Coliseo romano y había persecución, ellos cantaban y alababan. Pero Pablo y Silas, mire que siento la presencia de Dios. Amén. Cuando estaban en la cárcel, presos, ellos estaban presos ahí, ellos adoraron a Dios. Y cuando adoraron, las cadenas se rompieron, las cárceles, las puertas se abrieron. Es decir, hay un poder en la alabanza y es lo que el enemigo, como tú decías, sabe que cuando tú adoras a Dios y cuando tú alabas, el infierno, las fuerzas de las tinieblas son trastornados, porque el enemigo no soporta a un hombre o a una mujer de Dios lleno del poder del Espíritu Santo que alabe.
Entonces, cuando tú alabas, todo temor se va, toda angustia se va. Por eso el Señor te manda a adorar. Hay alabanza que empiezan a provocar en ti una autoridad tan grande que tú ves, no solamente tú lo ves, sino que así mismo tú ves el diablo pequeño y tú ves a tu Dios grande. Era lo que pasaba con David. Cuando enfrentó a Goliat, él no vio un gigante, él vio al Dios que le servía. Goliat le infundió temor al pueblo por 40 días. Sin embargo, David no vino con el temor, sino vino con la presencia de Dios, amén, declarando la palabra de autoridad y de bendición, hermano Daniel. ¡Qué tremendo! Amén, amén. Esta enseñanza en el día de hoy, Daniel. Me hiciste recordar el corito de la batalla de la fe. La peleamos y la ganamos, la batalla de la fe. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Así dijo David. Bueno, yo también me he emocionado tanto porque siento, entre otras cosas, recuerdo a mi abuela, doña Tita, que tú llegaste a conocerla, mi abuela, una gran sierva del Señor, que vivía siempre con su boca llena de alabanza al Señor, principalmente en los últimos años de su vida. Era maravilloso escuchar siempre a mi abuela cantar coritos cristianos. Y por eso le decimos a los amigos que nos están escuchando, tú que todavía no has hecho tu decisión por el Señor, en primer lugar, déjame decirte algo. La palabra de Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. A ti que nos estás escuchando, que todavía no te entregas al Señor, Cristo te está llamando hoy. No es un invento. Me he topado con personas que me han dicho recientemente, Daniel, cuando tú me has dicho, Cristo te llama hoy, yo siento que eso es la confirmación de un llamado de otras situaciones que he estado viviendo en mi vida en los últimos días. Una persona el otro día me habló del Señor. Un familiar que tengo me habló del Señor. Tengo este problema en mi corazón y en mi vida y ya no sé qué hacer. Y ahora siento que tú me dices, Cristo te llama hoy. Nosotros los cristianos no nos estamos inventando estas palabras, no. El Señor a través de nosotros, a través de su Santo Espíritu, nos guía para decirte a ti que verdaderamente hoy es la gran oportunidad que tú tienes de venir y unirte a las fuerzas celestiales y transformar tu vida no solamente en alabanza, sino también en hechos que le demuestren a ti y a todos los que están a tu alrededor que un Cristo de poder ha entrado en tu corazón y que tu lugar en el cielo está seguro a partir de hoy mismo. Seguimos avanzando en la lectura de la palabra de Dios que dice que los discípulos estaban temerosos, Stalin y amigos que nos oyen. Y dice que vino Jesús y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Un detalle muy interesante que yo quiero decir es que las puertas estaban cerradas y Jesús se puso en medio de nosotros, en medio de ellos. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesucristo, las puertas estaban cerradas y Jesucristo se puso en medio de ellos? Bueno, el Señor Jesucristo dio una muestra del cuerpo transformado que él tenía ya. Él, para que ustedes entiendan, el cuerpo del Señor Jesús, en primer lugar, es su mismo cuerpo que tenía cuando fue humano durante 33 años, pero es un cuerpo glorificado. ¿Por qué sabemos que es el mismo cuerpo? Porque cuando dice en el verso 20, y cuando les hubo dicho esto, que le dijo paz a vosotros, le mostró las manos y el costado. Las manos y el costado. ¿Qué quiere decir eso? Las partes de su cuerpo que fueron traspasadas en la cruz. Las manos en donde fueron enterrados los clavos y el costado por donde se fue atravesado por una lanza. Eso quiere decir que el cuerpo de Dios, es que el cuerpo de Jesús es el cuerpo que él tenía como humano, pero glorificado, con poderes sobrenaturales, capaces de atravesar una puerta, no tener que tocarla, no tener ni siquiera que abrirla y entrar en un lugar. Ese tipo de cuerpo glorificado también es la promesa que Dios nos da a nosotros, que nosotros viviremos en el cielo con unos cuerpos transformados, con unos cuerpos celestiales, tal, y es parte de nuestra gran esperanza. Pues yo quiero añadir algo, Daniel, porque si nosotros tenemos esa esperanza, ¿por qué nos perturbamos, nos preocupamos tanto por algo que perece? Inclusive el apóstol Pablo habla con respecto al hombre natural y al hombre espiritual. Dice que el hombre natural se va desgastando de día en día, no obstante, el interior se va renovando. Inclusive hablando porque esta leve tribulación momentánea está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Pero él decía, porque tenemos de Dios, es un edificio, no hecho de mano en el reino de los cielos. Hay una promesa, primeramente, de convertir este cuerpo de muerte en un cuerpo de gloria.
Porque como dice el apóstol Pablo, que lo mortal será absorbido por la vida. Es decir, este cuerpo mortal será transformado. Entonces, hay un cambio, viene para nosotros, por eso nosotros debemos tener la esperanza. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que Abraham, tanto los demás profetas, dice que vieron la patria celestial y la saludaban de lejos. Porque si ellos hubiesen pensado en esta, tendrían tiempo de tomarla, pero sin embargo no, miraban la patria y la saludaban de ellos. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces, cuando, siento a Dios. Amén. Cuando creemos, como Jesús le dijo, pasa a vosotros. Ellos cuando vieron al Jesús glorificado en un cuerpo transformado, le dijo, mira, aquí están las marcas, aquí están, mira. Ahora, lo que le está diciendo el mismo Señor, oye, así como yo vencí, también ustedes son vencedores. Entonces, nosotros como cristianos debemos de enfocarnos en eso. Hay una bendición de salvación para todo aquel que le cree. En medio del encierro que nosotros tenemos, señores, en medio del encierro que muchos cristianos vivimos, hay un Dios sobrenatural que penetra, como dice a través de su palabra, las intenciones del corazón, y la palabra de Dios capaz de penetrar hasta los tuétanos de los huesos. Así mismo como estaban los judíos encerrados en un sitio, nosotros preguntémonos si estamos viviendo vidas encerradas, porque Dios está en capacidad de entrar en medio de nuestro encierro, decirnos, paz a vosotros. Y Él la da, no como el mundo la da, no como la paz que te puede producir el tratamiento psiquiátrico de una depresión o de una ansiedad, que a través de medicamentos te van a tratar los síntomas de una enfermedad o de síntomas de temas mentales o psicológicos. No como el mundo la da, yo la doy. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque a partir de hoy, querido amigo, nosotros queremos que tú le entregues tus preocupaciones al Señor, le entregues tus problemas al Señor. Y cuando llegue la hora de dormir, como yo le enseño a mis hijas, que se lo he dicho, cuando llegue la hora de dormir, reciten esta palabra: Señor Jesús, yo entrego mis cargas a ti, las pongo en el Calvario, porque ahí fue que tú venciste por ellas, y yo descanso en ti y espero que me des un sueño reparador. Señores, para ir terminando, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo otra vez, bueno, dice la palabra que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21 del capítulo 20 de San Juan. Dijo el Señor entonces otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y yo lo voy a dejar hasta ahí para decir precisamente esa parte. Hemos recibido el Espíritu Santo nosotros. Bueno, la palabra nos enseña que hemos sido bautizados en un mismo Espíritu en el momento que nosotros creímos. Pero luego la palabra nos insta a que debemos ser llenos. Por lo tanto, ese Espíritu de Dios, que puede ser comparado, por ejemplo, como un río, que es una comparación que a mí me gusta mucho, un símil que a mí me gusta mucho. Fíjense que los ríos tienen una particularidad. El que ha ido a una montaña donde nace un río se da cuenta que la fuente de donde nace ese río nunca se detiene. El agua no deja de salir. El agua no deja de parar. Y mientras el río camina, el río va agarrando fuerza. Yo he conocido uno de los ríos más grandes, que existen en América Latina y en el mundo, que es el río Biobío, que está en el centro de Chile. Es un río tan grande que los puentes que hay construidos sobre el río Biobío son enormes. Y tú cuando lo pasas, si a ti no te dicen que es un río, tú crees que tú estás pasando por encima del mar, de lo grande que es. Aquí nosotros, lamentablemente, sabemos que por la deforestación y por muchas cosas hemos perdido ríos. Pero nos recordamos, por ejemplo, el Yaque del Norte. El que llegó a ver el Yaque del Norte, por ejemplo, que yo cuando niño yo recuerdo haberlo visto. Uno se recuerda, ¿verdad? Que sí, no solamente de lo ancho que era ese río. Uno decía, wow, esto es un río tan grande. Pero la fuerza que tenía el río también, porque lo que nos bañamos en el Yaque del Norte en algún momento fue en alguna esquinita que nos bañamos. Tú sabes, no podíamos, si no sabíamos nadar, no podíamos meternos para el medio. ¿Por qué? Porque la corriente de la fuerza del río te podía empujar y si usted no sabía nadar, hasta se podía ahogar. Entonces, el Espíritu Santo me gusta verlo en ese símil que es como un río. Por eso dicen esos coritos maravillosos que dicen ríos de agua viva, ríos de agua viva hay en mi ser. Cuando el Espíritu Santo se instala en nuestro corazón, esa fuente de vida
porque el Espíritu Santo es vida. Esa fuente de vida nos renueva y esa fuente de vida nunca se detiene en nuestros corazones. Y es tan grande la fuerza luego que se desprende de ahí, que alcanza para que tú vivas bien espiritualmente. Pero no solo eso, alcanza también para que tú atraigas a otros al evangelio, porque esa fuerza no viene de parte de tu corazón ni de tu humanidad, sino que viene desde lo alto. Daniel, tú decías algo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Decía recibir el Espíritu Santo, pero ahora hay una llenura. Amén. Que es lo que nosotros tenemos que buscar. Y diste el punto de lo que se llamaba el río. Hay ríos muchas veces que necesitan un torrente para empezar a avanzar. Exacto. Sin embargo, el mismo Señor le dice a su mismo discípulo, el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Amén. Pero también la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia. Salmo 1, sí. Salmo 1 dice, en su ley medita de día y noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corriente. Siempre el Señor habla de corriente, de agua. Lo que tú dijiste de su interior correrán Correrán río de como agua, río de agua se lo viva. dijo a la samaritana Sí. en el pozo. Yo, dame de esta agua. No, pero ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de esta agua? Yo te ofrezco un agua que de tu interior correrán río de agua viva. O sea, ¿y cuándo iba a hacer eso? Cuando con Jesucristo ahí nada más. No, evidentemente, después que Jesucristo se fuera al cielo y como él prometió, nos trajera el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y el que nos está acompañando. Entonces, es totalmente bíblico el símil que nosotros estamos utilizando en cuanto a representar a el Espíritu Santo como un río que brota de nuestros corazones y que llena nuestra vida de bendición. Y lo grande de Daniel, que cuando Jesús se le aparece a los discípulos, luego le dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo Sí, alto. en Hechos. Y dice que vino de repente como un viento recio y llenó toda la casa y todos fueron llenos. Llenos. Aquí hay un detalle. Tú hablabas de la llenura. Debemos todo el tiempo de llenarnos de la presencia Buscar de Dios. continuamente. Constantemente, continuamente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos detenemos y no nos quedamos como estancados y no nos llenamos de lo que Dios ha destinado para nosotros. Debemos de llenarnos cada día más. Alabanza, adoración, oración, estudio y meditación de la palabra, compartir tiempo con los creyentes como yo lo estoy haciendo con mi hermano Stalin. Esas son las actividades que nos van a llenar de su Santo Espíritu, pero muy en particular, y con esto termino, Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Yo puedo venir a donde el hermano Stalin y sentir que soy lleno del Espíritu Santo porque me gozo como él comparte la palabra de Dios. Yo puedo leer un devocional como mucha gente lo hace, que incluso hay gente que no son creyentes, que buscan devocionales cristianos y lo comparten en su estado de WhatsApp y en su estado de Instagram y en muchas redes sociales. Sí, pues yo quiero decirte algo. La bendición que Stalin está teniendo, eso es porque Stalin tiene una relación personal con él. El que escribió el devocional tiene una relación personal. En otra palabra, Dios no nos está tampoco llamando a nosotros a tener una relación pasiva en donde yo voy a la iglesia, me lleno del Espíritu Santo porque comparto la alabanza y el mensaje con los hermanos. Sí, es verdad. Me junto con el hermano, también. Leo un devocional, también. Y tu vida de oración. Y tu vida personal, tú de alabanza. ¿Le has confesado al Señor la mayoría de tus pecados? Dios lo conoce. Dios escucha de tu propia boca y de tu lengua alabanzas que sean tuyas, tu propio tiempo y estilo de adoración. Si te gusta la música de los signos y cánticos del evangelio que eran hace 200 años atrás, o te gusta la música como se compone ahora, tú tienes tu propia forma de alabar al Señor en el sentido de creatividad en cuanto a ese tiempo que es tuyo con Dios. Ese tiempo es insustituible porque ahí es que verdaderamente Dios tiene esa relación contigo que luego te permite entonces disfrutar con los demás. Y por eso, y con esto ya terminamos, por eso que lamentablemente vivimos vidas como esas encuestas que están saliendo donde la gente dice que es más feliz, que es menos feliz, que estamos viviendo atrapados y encerrados como estábamos los discípulos. Nuestros corazones están como si fuera una muralla cerrada. ¿Sabe por qué? Porque desde dentro no hay nada. Porque estamos pendientes de este mundo, a un mundo que se va a quedar. Estamos copiando el modelo del éxito del mundo. Tenga dinero, viva bien,
O sea, todas las cosas que son materiales son necesarias y los cristianos tenemos que dar testimonio de que tenemos un Dios que es capaz de vencer eso y de darnos ciertamente todo lo que nosotros necesitamos conforme a su voluntad y a su provisión. Pero ese no es el modelo del éxito de la Biblia. Acuérdense, hermanos y amigos que nos están escuchando, que nosotros estamos detrás de un Dios que cuando estuvo aquí en la tierra, la misma palabra de Dios dice, no tenía dónde recostar su cabeza. Jesucristo no vino aquí a hacer mansiones, no vino a hacer una profesión, no vino a hacerse rico, no vino a dejar mucho dinero para después donarlo. Jesucristo vino a un reinado espiritual. Ese reinado se acerca. Ese reinado es el poder más grande que hay en el universo. Y cuando tú vengas a los pies del Señor, déjame decirte que tú vas a recibir las bendiciones espirituales de ser parte de ese reino del que ya Stalin, yo y millones de personas, tanto aquí arriba de la tierra, como que ya pasaron a la presencia del Señor, también lo son. Que el Señor te bendiga. Queremos que sigas siempre cerca del poder de la Palabra TV para que estos mensajes sean de bendición para ti y que algún día nos escribas. Nosotros estamos esperanzados con recibir mensajes tal en que las personas nos escriban, nos dejen en la caja de comentarios y nos digan, por estos mensajes yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Daniel, muchas gracias. La palabra de Dios dice que podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Tremenda palabra en un tiempo donde lamentablemente la gente ha perdido la fe. La Biblia dice, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Y eso es lo que se ha perdido, la fe. La gente hoy en día está un poco desesperada, no sabe qué hacer, pero podemos tener paz en medio de la circunstancia, en medio del miedo. Daniel, muchas gracias por esta palabra que tú has traído, una palabra de fortaleza que puede ayudar a muchas personas y sé que va a ayudar a mucha gente que están viviendo situaciones. Daniel, muchas gracias. Tú tienes tus redes sociales donde la gente te pueda seguir. Bueno, sí, interesante. Bueno, en primer lugar, fíjate cómo son las cosas. No lo vamos a relevar. Vamos a hacerle la promesa a los internautas que nos están siguiendo. Bueno, no podemos decir televidente porque hay gente que a lo mejor lo ve en la televisión también. Que la semana que viene vamos a dar a conocer un proyecto precisamente que teníamos. Esto es del Señor, hermano. Mira cómo son las cosas. Que lo habíamos estado preparando, aunque no lo tenemos listo todavía, que va a tener precisamente con unas redes sociales especiales que vamos a crear, que yo voy a crear para seguir con este ministerio evangelístico. Pero mientras tanto, mis redes sociales son Daniel Santana RD, tanto en Twitter como en Instagram. Les reitero, Daniel Santana RD. Yo no soy de publicar muchas cosas. Me puede contactar por ahí de todas maneras. Muy importante, si alguna persona ha sentido que este mensaje le ha llegado, sea creyente o no creyente, de todas maneras, reiteramos, @Daniel Santana RD, tanto en Twitter como en Instagram. Pero la semana que viene, reiteramos, le vamos a comunicar precisamente un proyectico que tenemos por ahí como parte de esto mismo, una ramificación, digamos, de este ministerio del poder de la Palabra TV, que yo hago el compromiso público con mi hermano Stalin porque el Señor lo ha puesto en mi corazón así, de que esto nosotros jamás lo podemos abandonar porque el Señor nos ha reencontrado en el camino de Maús otra vez y no nos vamos a separar. Daniel, muchas gracias, que Dios te bendiga. Amén. Hermano, suscríbase, comparta, denle like y escriba ahí en la cajita de comentarios y que Dios siga bendiciendo a Daniel por esta poderosa palabra. Será toda esta entrega si así Dios lo quiere y shalom.